Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 6, desde el versículo 35 hasta el 51. Y el título de la prédica es La carne del Hijo del Hombre y el pan vivo. ¿Cómo es? La carne del Hijo del Hombre y el pan vivo. Juan capítulo 6, desde el versículo 35 hasta el 51. Yeshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban de Él los judíos que habían oído: Yo soy el pan que descendió del cielo. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Yeshua le respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Este pasaje tiene tantísimo significado, todo el capítulo 6, porque es la explicación del mismo Cristo, hablando acerca no solamente de su ministerio y de la razón por la cual fue enviado, y cómo nosotros deberíamos recibirlo, y recordando también que así como Adán y su mujer fueron echados fuera del paraíso porque no obedecieron, Él está diciendo: el que a mí viene, porque lo envió el Padre, yo no lo voy a echar fuera. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es misericordioso. Cuando hemos estado en alguna denominación y la gente piensa que se fue de la iglesia, yo les he dicho: usted no se va de la iglesia si usted permanece en Cristo. Porque una cosa es que Cristo lo eche o Dios lo haya echado y usted no ha podido entrar, y otra cosa es que las personas se tengan que ir porque juzgaron las cosas y dijeron: no, aquí es que no, ¿qué hacemos acá? Entonces no nos volvemos peregrinos errantes de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, sino de acuerdo a nuestro nivel de fe, el Señor nos ha puesto en un sitio o en el otro. Esta mañana, por ejemplo, yo me levanté a orar y duré mi tiempo. Yo les he dicho, a veces cuando es el día del Señor duro 2 horas leyendo y orando, y después de eso se cumple en muchos de ustedes. Si ustedes hacen eso, se va a dar cuenta cómo Dios inclusive después les da visiones. Yo he llegado a tener ya visiones, y anoche también dije: increíble, o sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque a través de la visión también alcancé a ver algunos pastores que fueron pastores míos antes de estar aquí donde estoy hoy, y me doy cuenta cómo Dios, que me mostró eso, me mostró también cómo Él ha venido haciendo un proceso conmigo de crecimiento espiritual, a donde si Él encuentra en mí el anhelo de comer y de beber y de crecer, Él no me va a echar fuera. Y uno se da cuenta espiritualmente que no es que Él me haya rechazado cuando usted se retira de un sitio, sino que cuando ve que usted
puede crecer más. Le pasa lo que nos pasa a nosotros cuando estamos trasplantando alguna planta. Hemos sembrado plantas que siendo semilla comienzan a crecer y Juanes de pronto dice, no, ya toca sacarla acá, hay que pasar la matera más grande. Y no es que porque salió de esta matera, ay no, ya se murió la... No, pues con toda la ternura y con todo el amor lo pasó a una matera más grande y la planta comienza a profundizar más su raíz. Y cuando sucede eso, entonces ya llega un momento que se está desarrollando tanto que dice, no, pongámosla en la tierra. Esto puede llegar a ser... Nosotros sembramos unas plantas de tomate del mismo sitio donde las adquirimos, sembramos unas en la pura tierra y están enanas, tan chiquitas, y las sembramos en un sitio donde está lleno de abono y ahí están bien formadas. Entonces no depende de la planta sino del terreno donde se encuentre. Si su espíritu está en un terreno de crecimiento, Dios le permite crecer. Si usted está en un terreno estrecho, apretado y pedregoso y duro, allí si usted se acomodó y le gustó, digamos que se queda chaparrito, se queda hasta ahí llegó. Dios ve, pero ¿para qué? No pide más, no necesita. Hasta ahí llegó. Entonces, yo viendo todo eso que acontece en la naturaleza, aprende uno sabiduría en cuanto que si yo soy así con una planta, ¿cómo será Dios que dice que nos va a trasplantar? Porque nosotros nacimos en Adán, pero luego viene el segundo Adán y trasplantar quiere decir que yo creo en él y luego entierro mi pasado en el agua y vuelvo y salgo a una nueva vida como el que permanece en Cristo o vive en Cristo. Y por eso el Salmo 132 está hablando de las misericordias que Dios ha querido tener con el hombre y recordando a David. Entonces es el cumplimiento como un ejercicio de una conversación entre el profeta y también recordando a David y como él dijo, no le voy a dar sueño, yo no me voy a quedar dormido, no se va a quedar allí, sino que yo voy a hacer y no voy a descansar y voy a hacerlo hasta el día de mi muerte, voy a hacer para que haya esto y lo otro. Es un diálogo muy hermoso este Salmo 132 que si usted presta atención entiende la misericordia de Dios en cuanto a que cumple su promesa que envía al hijo a uno como el hijo de David, y David tiene un reconocimiento en esta nación de ser un líder, porque es que el líder no es el que pisotea el mundo, el que pisotea a los subalternos, sino que el líder o el que gobierna o el que es rey de parte de Dios no viene para ser servido, obviamente es reconocido como rey, sino que viene para servir. Y es un ejemplo que David entendió y que él sabía que él estaba al servicio de Dios para que él fuera el rey sobre una nación, pero que el verdadero rey es Dios. O sea, ellos reconocieron, tú eres el rey. Y en el Shema ellos lo dicen, que tú eres el rey del universo. Entonces, ¿por qué David le llama Señor? Pues porque él entiende que aunque le dicen rey, el verdadero rey es Dios. Y que algún día iba a enviar a alguien de la descendencia de David que iba a ser muy sabio, y todo el mundo pensó ya en su tiempo que era también Salomón, y Salomón, aunque era descendiente de David, tuvo mucha sabiduría, pero la vida continuó porque se ejecutó el hacer el templo y el lugar del reposo y no dio descanso. En fin, ustedes los que hemos leído la Biblia entienden lo que estoy hablando. Cuando se iba a cumplir el tiempo de la promesa que Dios había prometido desde Adán tiene la palabra Adán tiene un significado muy grande, que no es solamente esto que voy a decir. A quiere decir, Aleph es la primera letra del alfabeto, y en esa letra hay unicidad, porque Adán es el primer hombre, ¿sí? El que salió de la tierra, es alma viviente. Luego está esperando el segundo Adán, que él dijo, yo soy el alfa, yo soy el Aleph, que les hace falta a ustedes, porque ese A, que es el principio, la unicidad, de ahí salió la mujer, ¿recuerdan? Y entonces cuando salió eso, ellos murieron, y el que era en el principio uno solo con Dios. Y Dan tiene otro significado también más profundo, que cada letra también tiene, que es el que viene como rey y que también tiene señorío. O sea, tiene señorío y es el que está a disposición de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que entender, porque Dios le dijo que ese será su nombre y que por qué lo llamó Adán. Pero para entender este pasaje tenemos que comprender que Dios es misericordioso,
Porque Dios en su infinita misericordia, cuando vio que Adán, el primer hombre, que era el uno, y que de ahí salió la mujer, y ellos fueron engañados por alguien, cuando fueron engañados, se cumplió lo que Dios les dijo. Si comes ese consejo, si aceptas, si comes o aceptas es lo mismo, ¿cierto? Le dijo que aunque Dios os ha dicho que no comáis, ese comer significa es aceptar el consejo. Cuando usted dice coma, entonces Cristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tendréis vida. Dios le dijo, si come de esto van a morir. O sea, si aceptan si se dejan engañar, ustedes van a terminar siendo esclavos de este que los engañó y los va a apartar de mí. Así que cuando Dios vio que ellos habían aceptado el consejo de un ángel, que es el ángel que los dominaría y los esclavizaría y les haría tener miedo. Desde Génesis ve que dice que me escondí porque tuve miedo, y cuando entró el miedo, quiere decir que ya está bajo la potestad de alguien que los está presionando para que le tengan miedo a la muerte y miedo al encuentro con el Dios verdadero y único. Por eso la gente se aleja de Dios. Cada uno se coge por su camino, pero Dios había planeado desde antes que sucedieran todas las cosas, que alguien vendría de parte de Dios a ser como el Adán. El principio para el cual fue creado este hombre es que llegara algún día a recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios, que no eran, vuelvo y digo, que no eran los pájaros, no eran los perros, no eran los gatos, sino el ser humano, que siendo Adán el primero y el único que Dios le había puesto para que señoreara sobre las cosas, perdió ese señorío y se lo entregó en administración a un ángel caído que los convenció que yo soy por la vida. Yo no van a morir, yo les garantizo que van a tener vida. Los engañó y ellos comieron, o sea, aceptaron el consejo y murieron, y les entró el miedo y la angustia. ¿Qué es lo que gobierna hasta el día de hoy? El miedo. ¿Por qué hace la gente? Por miedo. ¿Por qué trabaja la gente? Por miedo. O sea que para usted comprender a qué viene Jesucristo, vienes a quitar el miedo, que usted ya no le tenga miedo, pero alguien superior al hombre esclavizado debe vencer a ese que le inyecta miedo al ser humano, para que cuando se presente ante Dios no tenga el miedo, sino que aprenda el respeto y aprenda a llamarlo a Dios Padre. O sea que cuando Cristo viene, Él no puede venir siendo el ser igual a Dios, sino que siendo el ser igual a Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosas para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Y por qué hizo eso? Porque obedeció hasta la muerte. ¿Por qué la muerte de Cristo fue así? Porque a los ojos del mundo Él es un hombre. Cuando Cristo mismo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, está diciendo que yo soy el hombre verdadero, el Hijo de Dios hombre, ¿sí? Ustedes son hombres que perdieron o fueron desnaturalizados y van a ser casi descalificados para llegar a ser hechos hijos de Dios si ustedes no aceptan mi consejo. Si ustedes no comen ahora, yo les dije no coman y comieron. Ahorita les estoy diciendo coman para que vivan, ¿sí? La serpiente les dijo coman esto que no van a morir, y murieron. Ahora Cristo está diciendo coman esto y van a vivir. Entonces se trata de comer o no comer. Cuando nosotros estamos hablando de comer, la gente por eso no entiende cuando Cristo dice coman mi carne. Para entenderle el lenguaje, cuando dice coman mi carne, tenemos que entender que Él, siendo el ser igual a Dios, se despojó de su gloria y entró en este mundo por medio de la virgen, de una mujer virgen, es decir, una mujer, una campesina humilde que nunca había tenido relaciones sexuales, y que siendo una niña comprometida para casarse con José, entonces un ángel se apareció y le dijo que ahora concebirás y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, o sea Yeshua, no Jesús sino Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso lo dice en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, cuando Cristo, cuando el Hijo de Dios, el que Dios prometió desde Génesis que vendría para salvar, rescatar, para redimir al hombre que se había perdido, que cayó en manos de un secuestrador
y que los lleva a la muerte. Por eso dice, no matarás, es lo mismo que no secuestrarás. Nosotros, entre comillas, estamos en una fase de secuestro del diablo, de un ángel que nos secuestró, nos atrajo, nos sedujo para apoderarse de esta, entre comillas, de esta etapa de los hombres que se multiplican y los hace sus esclavos y sus servidores, para que les sirvan a él y ya no sirvan a Dios. Entonces, cuando Cristo, en el momento de su nacimiento, en el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, capítulo 1 de Mateo, versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y hará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora tiene sentido por qué no era Jesús sino Yeshua, porque Yeshua quiere decir salvación, sanidad, luz, vida. O sea, le puso un nombre que era un nombre que manifestaba o emulaba lo que Dios quería hacer a través de ese hombre, era el perdón de los pecados, porque él salvará. Se llama salvación porque él salvará. ¿Sí? No quiere decir que él se llama Salvador, pero no salva a nadie. Hay gente que promete cosas, pero son cautivos. Hay gente que dice, yo voy a darle, pero no tiene nada. Este ángel le dijo, no morirás, porque pensaba que obedeciéndole él les iba a dar vida. Él no tiene nada para darle. Él es el ángel de la muerte, que solamente piensa morir. Mientras que Dios, que es vida, quiere perdonar al hombre, salvarlo de las garras del secuestrador que los tiene sujetos a la muerte, y les puso, por eso el Hijo de Dios vino con esa investidura, para manifestar a través de su nombre lo que el Padre Dios quiere que haga, porque nosotros no podemos ver al Padre. Cristo mismo dijo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, esto ha visto al Padre. Entonces, como Él es el que lo ha visto, o sea, Él ve, entre comillas, ve no es tanto por los ojos, sino ver lo que Dios hace. Entonces dijo que Él me envió para hacer su voluntad, no la mía. Si fuera por la mía, yo los descabezaba, pero no, yo no vengo a hacer mi voluntad. Ustedes son unos pecadores, ustedes son unos criminales, que yo no sé ni por qué Dios los ama tanto. Entonces, Él entiende que cuando Él se rebaja, siendo el ser igual a Dios, y se rebaja, se reduce, se humilla a la condición de un hombre pecador que vive por la carne, pero su carne no es la carne de María, no es la carne de José, sino que entró en el vientre de María, entró a este mundo por el vientre de María y salió por una tumba vacía. Cuando entró por el vientre de María, entró con ese nombre, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, cuando ellos traducen la palabra Yeshua, que también en el Antiguo Testamento le puedan decir que Él es Emmanuel, también decía, es que cuando nazca ese Yeshua, cuando nazca ese Emmanuel, cuando Dios esté a través de un hijo de David, escuchen, cuando un hijo de David venga de parte de Dios como para ser rey, va a ser Dios con nosotros. ¿Me están llevando? Si se aparece, si Dios envía, como dice el Salmo, una descendencia de David, y Dios está con él, quiere decir que Dios está con nosotros. Porque Dios prometió que voy a estar con ustedes. Entonces, claro, desde aquí comenzó a manifestarse el Hijo de Dios, pero se manifestaba como hijo de un hombre, hijo de hombre. Hijo de hombre porque usted lo veía, cualquier persona lo vio en ese momento, y lo vean como el hijo del carpintero. Tanto que decía, pero ¿cómo así que este viejo descendió del cielo? ¿Acaso no es su padre José un carpintero que nosotros conocemos, y su mamá no se llama María, y los hermanos de él, que ellos después tuvieron familia, ellos hablan, no, ¿cómo así? Pero ese, ¿de dónde viene a decir que de descendido? Obviamente eso no se entiende fácil. ¿Por qué? Porque a los enemigos, dice el Salmo, los confundió. Dios confunde a los enemigos de su propio Hijo y caen en su propia trampa. Eso es, estábamos hablando esta mañana con Juli, con Juanis, que el velo que Dios puso sobre este pueblo es la ley.
La ley es un velo, que lo dice en 2 Corintios, usted léalo, si no alcanzamos a hacer toda la prédica. El velo es algo que Dios envió para que ellos, escuche bien, ellos, estoy hablando solamente de ellos, no del resto del mundo, no de nosotros los gentiles, de ellos, cuando Dios les dio la ley, que son lecciones de vida que tienen que hacer, ellos pensando que cumpliendo la ley son justos. Delante de Dios yo no he hecho nada. Yo no soy pecador, yo hago esto, Ellos viven en una dimensión completamente distinta a la del resto del mundo. Usted no nació en medio de una sociedad que depende de Dios. Nosotros nacimos en una sociedad religiosa, idólatra, ¿sí? Que llegábamos a pensar que Dios puede ser oro, plata o una piedra preciosa, poner una piedra y adorar. Eso, imagínense lo lejos que estábamos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nos quiere dar vida. Escúcheme, nos quiere dar vida juntamente con Jesucristo. Porque cuando el Hijo de Dios viene a hacer la voluntad del Padre, ¿quién es el responsable y quién es el que garantiza lo que Él dice y hace? El Padre. El Padre respalda al Hijo. Porque dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, y habla 2 veces de la voluntad que Él viene a hacer, ¿cierto? En el que está diciendo que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad. 2 veces dijo, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una vez dijo, esta es la voluntad del Padre. O sea, usted quiere conocer la voluntad de Dios, a quien Cristo llama Padre, y que a nosotros, los que estamos en este mundo, entendimos que su carne y su sangre no son de esta dimensión, sino que estaban en el seno del Padre, y que su carne es verdadera carne y su sangre es verdadera. La de nosotros fue creada en este mundo. Y aquí, cuando Dios creó a los hombres, como cuando creó las bestias y los animales, los perros, los gatos, todo eso, cuando nos creó a todos, a nosotros nos sopló a nosotros nos dio un soplo diferente, sopló en nosotros aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente que puede tener la relación con Dios, cosa que ninguna especie creada en este mundo tiene. Y que este ángel de la muerte no le gustaría que usted lo encontrara, porque si lo encuentra, usted se cambia de bando y resulta que usted está secuestrado por él, y él lo tiene restringido a través del temor. Usted tiene unos límites, por eso Egipto se llama los límites, que no lo deja salir de ahí, porque si se le llega a salir, usted se convierte en enemigo de él. Entonces, obviamente, todo el mundo, este ángel aprovechó la ley que Dios envió para que los que estaban bajo la ley se crean buenos y que no necesitan de Dios. Y los que sean malos, son tan malos que no tienen cómo levantar los ojos al cielo y decir, perdóname, porque no había perdón. Solamente había un juicio, y lo que se utilizaba como parábola en el Antiguo Testamento, como parábola, eran corderos inocentes, que su carne era la carne de un animalito y su sangre era una sangre inocente. El cordero estaba mostrando la carne de un inocente y la sangre que no da vida, sino que sostiene la vida de ese cordero. Era una parábola, era para decir que así algún día el Hijo de Dios iba a morir como un cordero, siendo inocente, pero Él es la verdadera carne y la verdadera sangre. Es decir, cuando usted ve al Hijo de Dios en la Biblia, cómo habla Él y todo lo que hace, nosotros, los que somos creyente quiere decir que creemos que el Hijo de Dios vino en carne. Usted sabía que hay muchas denominaciones que dicen que Jesucristo vino en el Antiguo Testamento a través de un ángel. ¿Sí sabía? Hay muchas personas que dicen, no, es que ese era Jesucristo que vino en forma de ángel. Entonces, Hebreos, capítulo 1, Hebreos, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Es decir, si en el Antiguo Testamento uno viera que Dios le dice a un ángel que tú eres mi hijo, entonces uno diría, sí, entonces Jesucristo, antes de venir en carne, vino a través como si fuera un ángel. Pero es que ningún ángel Dios le dice hijo mío. A ningún ángel puede llamar a Dios Padre. Entonces cualquier persona, o que diga que yo te engendré hoy y otra vez yo seré el Padre y Él me será mi hijo,
Más bien, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Es decir, que los ángeles fueron creados para reconocer que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Por eso cuando usted lee Lucas, que muestra más bien lo que pasó en el cielo, cuando fue anunciado el nacimiento de Cristo, los ángeles que nunca habían visto al Hijo de Dios, a su Creador, vinieron y le adoraron. Y que nos ha nacido en la casa, ha habido un Salvador que es Cristo el Señor. Y todo, tan pronto ese ángel dijo eso, se desocupó el cielo y todos los ángeles vinieron a decir gloria a Dios en los cielos, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque vinieron a adorar, según Hebreos, lo que Dios les dijo: cuando introduzcan, todos los ángeles lo adorarán, quiere decir, lo reconocerán y le servirán a Él. Entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos cuando Cristo se manifestó en su ministerio ya después de los 30 años? Vieron cómo los ángeles comenzaron a trabajar en favor de Él, porque Dios estaba apoyándolo. Es el Hijo de Dios y los ángeles saben, este es el Hijo de Dios. Ay, que puye el burro, como se haga, que llegó el soberano, llegó el rey, sí, o sea, se hizo hombre, pero es el rey. Y todos los ángeles lo adoraron. Cuando Natanael también lo vio, le dijo, ¿que dónde me conoces tú? Dijo, no, es que antes cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ay, Señor, Dios mío, ¿tú crees eso solamente porque dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que eso, porque ahora en adelante va a haber el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Porque Él, aunque todo el mundo lo vio vestido de humildad, como un hombre común y corriente, es el verdadero Hijo de Dios, es el Hijo de Dios hombre. Por eso se llama el Hijo del Hombre. ¿Sí me están llevando? Se llama el Hijo del Hombre porque es el Hijo hombre de Dios que necesitó en un momento que una mujer virgen le permitiera su vientre para a través de ahí nacer, entrar en este mundo y hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la segunda voluntad del Padre? Entonces Él está diciendo, esta es la voluntad del Padre. Primero, ¿cuál fue? Que esta es la voluntad del Padre: que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Segundo, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces, la voluntad del Padre es esto. Y la segunda voluntad del Padre, como enviado. Ahora, yo conozco la voluntad del Padre, pero es que la voluntad del Padre me envió con un propósito. ¿Me llevan? Antes que lo enviara, ya Él sabía que no quiere que pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y antes de eso, después dijo, pero como Él me envió, dice que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se acuerda cuando dijo, ¿y qué hacemos para hacer las obras de Dios? Y esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, el Padre Dios está obrando en las personas para que creamos la historia que se hablaba desde los profetas, que una virgen concebirá y hará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios está operando sobre las personas que leen la Biblia. Yo estoy tan feliz, pero tan feliz que estén leyendo la Biblia y que estén orando, porque no es fácil predicar y que no tengan anhelo de leer la Biblia. De una tarea no la hacen. Pero ahora, con todo eso, como ya ahorita casi sé que están leyendo, entonces le estoy dejando una tarea un poquito resumida así, pero tienen para toda la semana. En el WhatsApp tienen para toda la semana para reflexionar. Porque es que leyendo es que se pueden informar, porque Dios lo que quiere es que le conozcamos. ¿Qué es lo que dice Juan en el capítulo 17, en el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Si quieren hacer las obras de Dios, si usted quiere tener vida eterna, la vida eterna está en conocer a ti. Cuando Cristo está hablando a ti, el único Dios verdadero, y me conozcan a mí, pero a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo como el enviado, a quien tú has enviado. Como tú me enviaste, yo no vengo a hacer mi voluntad, soy el Hijo del Hombre, vengo a tomar mi reino, pero es que Él me envió con el plan que ustedes crean en mí, porque lo que yo voy a hacer se va a convertir en el pan de ustedes. ¿Sí?
Pan, ¿qué quiere decir entonces? Si hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pan, ¿qué quiere decir? Alimento o comida. De todos los árboles de los huertos podrás comer, menos de uno, de la ciencia del bien y del mal. No acepte esa consejería de querer saber y juzgar ser lo bueno y lo malo. Ustedes no están capacitados. Un día el Hijo del Hombre vendría y manejaría el bien y el mal, porque Él sabe que aquí en este mundo está atrapado un ángel que se rebeló contra el cielo y no quiso esperar que viniera el rey, sino que quiso tomarse su reino. Entonces se engañó a los hombres para que ya no sean servidores del que vendría, el Hijo del Hombre, sino para que fueran servidores de ese ángel que tiene una fuerza espiritual de convencimiento que es difícil poderlo resistir. Y que solamente cuando vimos a Cristo cómo lo resistió hasta la muerte y nos envió el Espíritu Santo para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, tengamos la fortaleza para vencerlo también. Pero el Espíritu Santo no viene a fortalecernos y quitarnos el miedo si nosotros no creemos que Él es el Hijo Hombre o el Hijo del Hombre que vino en carne. Así que Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan. Oiga, yo me leí esta madrugada Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Corintios capítulo 15, Juan capítulo 6, como desde las 2 de la mañana, como hasta iban a ser las 5, como 4:30, creo que me costó otra vez, para poder entender mejor la prédica. ¿Por qué es tan importante creer que el Verbo se hizo carne? Entender que eso baje al Espíritu. Yo oro únicamente para que Dios me dé como los ejemplos y las palabras, para que esto no sea algo que está en mi mente metido forzadamente, sino que esto pueda bajar como el consejo. ¿Me llevan? Porque el consejo de Dios: no coma para que no muera. Y Cristo está diciendo: coma mi carne para que viva. Pero las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Son mis palabras las que ustedes tienen que aceptar. Tienen que aceptar la carne del Hijo del Hombre y comer su carne. ¿Me están llevando? Ese comer su carne es lo que en nuestra mente de pollo quisiera verlo como que no lo comemos, y resulta que no es así. Ese comer quiere decir es que usted está aceptando que una virgen concibió al Verbo, o sea, al Dios que es espíritu. Un día entró en este mundo por medio de esa mujer virgen y se hizo carne, porque Él se está rebajando. Imagínate siendo el ser igual a Dios. Nosotros, bueno, un momentico, un paréntesis. Nosotros, hablando geográficamente, si podemos decirlo, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el infierno? No. ¿Estamos en el cielo? No. ¿Estamos en el lavador? No. ¿Dónde estamos entonces? Estamos en un lugar que se llama la bóveda o la prisión eterna. Esto es una prisión eterna. Un poquitico más adelante, un poquitico más atrás, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que ese ángel del que le estoy hablando, que es el diablo, se llama diablo porque nos quiere separar, y Satanás porque se resiste y quiere competir con Dios. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, o sea, que se desviaron, sino que para arrojarlos al infierno, los guardó en una prisión, están en una prisión, que es una prisión eterna, que es oscuridad, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. O sea que ellos tienen una reserva que les espera el juicio, porque Dios no envió a Jesucristo a salvar ángeles. Los ángeles no pueden esperar nada de gracia, nada, ni los que se salvan ni los que no se salvan, ni los que obedecen ni los que no se obedecen. Para ellos no fue derramada la gracia, ni el amor de Dios es para los ángeles. El amor de Dios, la vida de un hijo de Dios, está reservada para nosotros, los que somos hechos a imagen y semejanza del Hijo del Hombre. Somos los privilegiados, por decirlo de alguna manera, pero estamos viviendo en una prisión donde están encerrados los ángeles. Por eso dice que aquí está el diablo.
Cuando usted llega a la noche, usted ve que aquí hay un ángel y que hay una cantidad de huestes espirituales, que en Efesios capítulo 6 está diciendo que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Lo que pasa es que como usted no los ve, entonces piensa que no existen. Pero yo le pregunto, usted ve las manos, usted se las tiene limpias, ponga un microscopio y dígame si no tiene bacterias y bichos. El hecho de que no los vea no quiere decir que no estén, ahí están. La perrita de nosotros se enfermó y no sabemos qué fue lo que comió. Dice que una bacteria. Tienen que examinar la sangre y en la sangre encuentran algo. Ay, sí hay algo, pero si uno mira la sangre, yo no veo nada, veo rojo. Sí, porque nosotros no tenemos esa capacidad de ver hasta allá. Nuestros ojos no tienen esa capacidad de ver eso. Pero sí tenemos los ojos, escuche bien, tenemos los ojos espirituales para poder llegar a ver la carne de Jesucristo diferente a la carne nuestra. Que la carne de Jesucristo no es de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo? ¿Por qué nosotros creemos que la carne de Jesucristo no es de este mundo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué usted dice, no, la carne de Jesucristo no es de este mundo? ¿Por qué? Porque no se corrompió, porque no se pudrió, porque es una carne verdadera, porque es la carne del Hijo hombre de Dios, del Hijo del hombre. Es decir, como su carne es verdadera y no tiene pecado, no se corrompe. Como no se corrompe, es verdadera, por eso ya no está en este mundo. Entonces usted reconoce que Jesucristo es el Hijo del hombre o el Hijo hombre de Dios, que su carne, la carne de él, no es de este mundo, sino que es una carne santa, santificada o sin pecado, por decirlo alguna cosa, sino que tomó la responsabilidad, asumió la responsabilidad de la paga del pecado, que es la muerte, para quitar de nosotros el miedo a la muerte y llevarnos a Dios. ¿Cómo es la cosa? Tomó la forma de, vino como siervo, vino para ser, fue enviado por Dios como un servidor nuestro, que se rebajó hasta la condición de un hombre que tiene carne y que asume la responsabilidad de la desobediencia del hombre, porque esa desobediencia le causó la muerte. Al escuchar el consejo, al aceptar el consejo, al comer ese consejo, entonces el hombre se apartó de Dios, se alejó de Dios, y al desconectarse él, el hombre que fue creado muere espiritualmente, y viene otro del cielo, del seno del Padre, desciende y encuentra a este que está prisionero, que está esclavizado y que tiene miedo. ¿Y cómo hace para quitar ese miedo? ¿Cómo hace para redimirlo? ¿Cómo hace para sacarlo? Primero tiene que convencerlo que yo no soy de este mundo. Mi carne no es de acá. Ustedes tienen que aceptar mi consejo. Si ustedes comen mi carne, van a tener vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Yo a usted no lo he hecho. Si usted cree que mi carne es la verdadera carne. Si usted acepta que yo soy verdadero, es porque está entendiendo que las palabras que yo digo vienen del Padre que quiere darles vida. Las palabras que les estoy hablando son espirituales para su espíritu, que le van a dar vida. Pero tienen un principio, y es entender que yo no nací el día que nací en este mundo, por decirlo así, sino que Él es eterno, Él es el mismo ayer y por los siglos. Cristo estaba antes de venir a este mundo, ya era el Hijo del hombre, ya era el Hijo hombre de Dios, pero un día se manifestó que en Génesis se llama Adán, Jesucristo viene a ser como otro Adán, pero espiritual, que desciende del cielo. El primer hombre, que es terrenal, es Adán, que era el principio de la unidad, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio de la vida y la finalidad para la cual ustedes fueron creados. Entonces, el Hijo del hombre, que viene en la verdadera carne y viene con la gracia para derramar la misericordia, porque Cristo, o el Rey, el Hijo, los reyes que emulaban a Dios, comenzando con la forma de ser de David, que es como el patrón de un verdadero reinado. Cuando él sabe que él tiene que emular a Dios, están esperando uno de la descendencia de David, que viene como rey, a emular a Dios con otro nombre. Hijo de David, que viene como rey, después de David, viene como rey a salvar a los hombres, y ese es Cristo el que nació. Por eso cuando Herodes lo estaba buscando, está diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y ellos dijeron: el Cristo nace en tal parte, porque el Cristo o el rey es lo mismo. Cuando nació Cristo, los ángeles lo adoraron como rey, como el Hijo de Dios, aunque viene como el Hijo del hombre, y los hombres deben reconocer lo que los ángeles reconocieron. Él es el Hijo. Hay una buena voluntad de Dios para con los hombres, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, viene a este mundo
a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que les dé vida, dales vida a ellos. Oye, dales tu vida. Tú entras a este mundo. Tú vas a entrar a este mundo como el Hijo del Hombre. Por eso la persona que es anticristo lo que niega es eso que estoy tratando por todos los medios, que entiendan que Él es el Hijo hombre de Dios, que su carne es verdadera carne. Y por eso no está en este mundo, por eso no está entre nosotros, porque si estuviera entre nosotros quiere decir que tiene vida solamente de 100 a 120 años y se caducó y muere. Entonces sus palabras no tendrían eternidad, sino que serían las que dio en su momento y se murió. Así pasa con mucha gente que dice, voy a hacer tal cosa, y al otro día se muere, ya no puede hacerla porque murió. Y van a mirar, no, está en la tierra. Pero vaya, dígale a él que lo haga. Dirá que él no sale de la tumba para hacer. ¿Me están entendiendo? Porque lo que dijo ya no lo puede sostener. Mientras que el Hijo del Hombre puede sostener lo que prometió, darnos vida y resucitarnos. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, han de aceptar que es el Hijo del Hombre, que su carne es verdadera carne, que descendió del cielo, y que debemos ver sus palabras son los consejos que Él nos da para que nosotros podamos tener vida eterna. Y Él va a sostener esto por toda la eternidad, porque Él sabe que el Padre lo va a resucitar. Por eso habla de la resurrección. Inmediatamente, no, es que lo que el Padre quiere es que yo lo resucite. A partir de allí también, cuando entra la resurrección, Él sabe que Él va a morir y que va a dar su carne va a estar, entre comillas, le van a quitar la vida y ustedes van a ver que muere como si fuera un hombre, pero Dios el Padre va a restaurar mi vida, va a levantarme porque mi carne es verdadera. ¿Sí? Como la carne de Cristo es verdadera, como Padre Dios no le va a hacer justicia, como Dios no va a hacer un juicio. Entonces, el día de la muerte de Cristo fue el día en que se hizo un juicio, que Dios hizo juicio, y al único que salvó, ¿a quién fue? A su Hijo. Porque Él es verdadero, porque Él estaba haciendo su voluntad, Él estaba obedeciendo hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, como Dios hizo un juicio y todo el resto quedamos bajo pecado, entonces ahorita nosotros debemos creer lo que Cristo antes de morir está diciendo, y esta es la voluntad del Padre, que el que crea en mí no le echo fuera, sino que lo resucite en el día postrero. Otra vez. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierde yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Segundo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, que ve en mí a un Hijo de Dios, aunque soy hijo del hombre, ¿me está llevando? Aunque me ven ustedes como hijo de hombre, soy el hombre verdadero, pero lo que ustedes están viendo verdaderamente es a un Hijo de Dios. Que si Dios es eterno, yo soy eterno. Y la voluntad del Padre es que ustedes vean en mí que yo soy eterno como el Padre Dios. Que mi papá no es José. Pero ¿cómo es que este bajó del cielo no es José? Eso no entraba en la cabeza. Tiene la mollera muy cerrada. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Lo resucitaré. Ya desde ahí está hablando, le voy a dar vida. Si ustedes aceptan mis palabras y aceptan que mi sangre, mi carne no es de este mundo, yo los voy a resucitar. Y el Padre Dios va a trabajar en ustedes para que ustedes acepten, crean esto, que si el Padre Dios los envía a ustedes, yo no los voy a echar fuera, yo los voy a resucitar. Donde quiera que esté, usted esté pendiente. Entonces, Primera de Juan capítulo 4, dice, amados, yo a veces les escribo, ¿no? Amados hermanos, amados hermanos, amados y hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, ¿qué quiere decir? El apóstol Juan está hablándole a los que fueron amados, a los que nacieron para entender el amor, a los que fueron llevados por el Padre a Jesucristo, y Cristo los amó, que les dio su vida, y por eso les dice amados. ¿Sí? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas quiere decir, como dijera yo, falsas, ya voy. En todo, mire, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Confesar quiere decir que da el consejo de Dios confesando. Usted confiesa bajo juramento. Cuando uno confiesa, usted jura que lo que me está diciendo es verdad. Juro delante de Dios y Dios responderá por lo que estoy diciendo, que la carne de Jesucristo no vino antes como un ángel. No era un ángel. Jesucristo vino una vez, solamente una vez, y murió una vez, y está escrito que los hombres mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Jesucristo no vino dos veces, no vino en el Antiguo Testamento como un ángel y en el Nuevo Testamento como un espíritu, como el Hijo de Dios. No, eso es anticristo. Usted debe reconocer que la carne de Jesucristo es una verdadera carne, que aunque aparentemente usted y él son iguales, o que nosotros somos iguales a él, pero somos abismalmente diferentes porque su carne es espiritual y eterna. La carne de nosotros fue tomada de la tierra, que se corrompe. Mire que se muere una persona, a los 3 días huele a feo. No es que eso dijeron de Lázaro. Señor, ¿y de ella por qué es de 4 días? O sea que Cristo a los 3 días debía estar hediendo. Pero Cristo no quedó en la sepultura. Dios lo resucitó, le dio su vida, porque la vida de Él nos la dio a nosotros. Él está diciendo, yo soy, si ustedes me aceptan, yo les voy a dar mi vida. Ustedes se comen mi carne y yo vivo por la del Padre. ¿Sí o no? Él está haciendo un cambio, entre comillas. Ustedes acepten mi vida, que yo vine en carne, y les voy a asegurar que la carne de ustedes se va a transformar como la mía en la resurrección de los muertos. Porque el plan de Dios es que nosotros resucitemos con un cuerpo como el de Cristo. Por eso cuando usted se bautiza después de haber creído que Jesucristo vino en carne y que Él ofreció su vida para rescatarnos, que Él descendió del cielo y vino a este mundo y asumió la responsabilidad de nuestra desobediencia, Cristo vino y obedeció hasta la muerte, y la muerte como si hubiera sido un criminal, y el hecho que esa muerte no le da derecho a nadie de blasfemarlo, entre comillas, menos nosotros, sino que nosotros debemos aceptar que eso que Él estaba haciendo en la cruz era asumiendo mi vergüenza, mi muerte, y Dios, como hizo esa voluntad y nos dio su vida, nos dio la vida del Hijo, entonces el Padre dijo, yo le doy mi vida ahora. Romanos capítulo 6. Es como un intercambio. Versículo 4, capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué? Por la gloria del Padre. Entonces, ¿quién tiene la vida del Padre ahora? El Hijo tiene la vida del Padre, porque la vida de Hijo nos la dejó a nosotros. Es decir, cuando Él dejó su carne y dejó su sangre, dejó su espíritu, que es el espíritu de Cristo, que es para que nosotros seamos restaurados para tener un señorío en este mundo y para que podamos vencer al que nos venció. Digamos que Él no solamente nos restaura, nos recupera, no quiere que se pierda, sino que el día del otro juicio, cuando Cristo venga a salvar, salve o rescate o se lleve de este mundo a los que hemos creído en Él y fuimos sepultados juntamente con Él, la semejanza de su muerte, para que nosotros nos unamos a la vida de Cristo, al Hijo de Dios, y Él se unió al Padre por la vida, por la gloria del Padre. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quién tiene una vida nueva? Diga, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo ahorita está en el cielo por la gloria del Padre. Entonces cuando usted dice Padre nuestro que está en los cielos, es porque la vida del Padre, que el Padre le dio al Hijo cuando lo resucitó de los muertos, porque hizo justicia, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando usted dice Padre nuestro, es porque la vida del Padre está en el Hijo del Hombre, en el reino de los cielos. Por eso usted no puede creer que Jesucristo vino antes, sino que vino en carne, asumió la responsabilidad, obedeció hasta la muerte. Él literalmente murió. Y ya la vida de Él la derramó
cuando derramó su sangre, que esa es la prédica de la semana entrante, pero lo primero que hay que aceptar es que su carne no es de este mundo. Si su carne no es de este mundo, imagínense la sangre. Entonces, déjenme para la semana entrante lo de la sangre. Estamos hablando, separando la carne y la sangre, y debemos haber celebrado Santa Cena durante toda la semana, para que nosotros entendamos también que es nuestra responsabilidad aceptar o no aceptar el consejo de Dios. ¿Sí? Porque el consejo de Dios es que creamos, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Ir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y decirle, el cuerpo de Cristo es como el pan sin levadura. Por eso nosotros vivimos en una fiesta celebrando el pan, las fiestas del pan. Porque las fiestas del pan sin levadura es el Cristo que no tenía pecado. El cuerpo de Cristo es el que no tiene pecado. El cuerpo de Cristo es el que no se infla. El cuerpo de Cristo es el que no se descompone. Escúcheme, el fermento es lo que hace descomponer, entre comillas, la harina y se infla. ¿Sí o no? Cuando una persona se muere, no se hincha inmediatamente, se hincha y se muere, se corrompe, explota y se dan gusanos. El cuerpo de Cristo, como no tenía pecado, no tenía levadura, no tenía nada que corrompiera, porque eso es verdadero, ese es el que se metió en la sepultura, y es el que nosotros, cuando nos metemos el agua, nos unimos en la forma de su muerte para aceptar la nueva vida, porque Él no la dejó. Estamos creyendo que el Hijo del Hombre murió para dárnosla. Entonces, nosotros entramos en Él y Él entró en el Padre. El Padre entró en Él y el Hijo entró en nosotros. Sí, porque estamos aceptando el consejo de Dios. Estamos aceptando que esas palabras son las que entraron a mi espíritu y transforman mi espíritu. Escúchame, para que si yo acepto que la sangre de Cristo, que la carne de Cristo no es de este mundo, al usted recibir la palabra de Cristo, que es espíritu, su carne que tiene en este momento sea transformada en carne como la de Cristo. Si usted come mucho pan, se engorda como yo. Si come mucha harina y mucho azúcar, se engordan, nos engordamos. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, usted parece un marrano, usted parece un buey, usted parece, ¿qué más dice? Un hipopótamo, usted parece, se está tomando la forma de, usted parece un perro, usted parece un león, usted parece una hiena, usted parece, mire cómo tiene esas muelas todas podridas, ¿qué es lo que está comiendo usted que ni siquiera se da los dientes? ¿Por qué le sale por esa boca? Mire, estamos nosotros en un momento tan decisivo, que cuando usted no ve el referente para imitarlo, sino que así como a ellos les cayó el velo de la ley, que no, yo soy bueno, yo no necesito salvador, yo no robo, no mato, no fornico, no, yo no hago nada, yo soy justo, bueno, santo, entonces ¿para qué Cristo iba a morir por mí? Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que esa nación piensa, y por eso lo entregaron a la muerte, porque les dio envidia. Ahora bien, nosotros sí estamos llegando a Él como, ay Señor, nosotros somos pecadores, hemos hecho lo malo, no entendemos. Uy, ustedes van delante. Venga, aquí yo vine, fue a llamar a los pecadores que reconocen que están mal para salvarlos. ¿A quién es el que es más difícil predicarle? A los que se creen justos, buenos y santos. Porque no necesitan salvación, no necesitan la carne de Cristo. Pero nosotros que estamos queriendo una vida nueva, que quisiéramos como borrón y cuenta nueva y ponernos en paz con Dios, vamos delante. Es increíble cómo Dios nos lleva a Cristo. Y Cristo nos da el pan solamente por aceptar que Él es el Hijo de Dios. Vemos su gloria como el unigénito y estamos tan agradecidos porque nos dio su vida derramando en la cruz, asumiendo la responsabilidad de nuestro pecado, que queremos unirnos a Él. Por eso nos bautizamos, para participar de su carne, tener una carne como la de Él, con esta nueva vida, con esta nueva identidad, y estamos recibiendo las palabras que nutren, entre comillas, esa nueva vida. Por eso cada vez que usted lee más, conoce más, usted se está llenando de Él y comienza a tener la apariencia de Cristo. Jesús inclusive antes, en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, a ver, versículo 36. Nosotros dijimos que para creer esta prédica, para entender esta prédica, tenemos que entender que Dios es ¿qué? Ok.
Dice el versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que la forma en la que Cristo expresó o emuló al Padre siendo misericordioso, esa forma de misericordia, al aceptar su forma de ser, sus palabras, hace que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios que tienen el mismo sentir de Cristo, tener misericordia. Pero si una persona no cree que Él vino en carne, por eso es que muchos son falsos profetas. Son, cuando uno dice impostores, yo digo, deben ser impastores. Impastores o impostores es lo mismo para mí. Una persona que dice que es pastor y comienza negando lo que Dios está haciendo a través de esta nación. Y dice, ay, es que ellos están matando a todos los palestinos y yo soy en contra de Israel. Pobrecito, huya de ahí. Huya. No es que es el pueblo que Dios escogió. No es que es el pueblo por el cual Cristo vuelve. Usted no sabe que Cristo viene a gobernar 1000 años con ellos y usted maldiciéndolos, y por eso es que dice que maldecirá que te maldiga y bendecirá que te bendiga. Usted no se ponga a hacer el juicio. ¿Usted qué va a saber de la ciencia del bien y del mal? No sea torpe, no sea absurdo, que porque dicen no, que es que los palestinos, mira aquí en Colombia cómo estamos. Son capaces de votar por una persona que dice, ay, es que el fracking. Escuché a una persona que decía, ¿cómo van a poner a una persona a gobernar que no cuida sus 32 dientes? Ahora sí va a cuidar 50 millones de colombianos. Yo no creo. Una persona que ha protegido a los que violan a las niñas, a los niños y los reclutan desde los 15 años, pero están en contra del fracking. Ay, votemos por él porque es que el ecosistema y los pajaritos. Ay, votemos por él, es pro vida. ¿Pro vida? ¿A cuántos van a reclutar de aquí en adelante? Cuando Cristo iba a morir, decían, ¿a quién quiere que les entregue? ¿Al justo? ¿O a este que es de extrema, que estaba haciendo una sublevación? Danos a Barrabás. Miren quién es a Barrabás. La gente prefiere a Barrabás y mata a Cristo. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Porque nosotros estamos coherentes con lo que Dios quería hacer, darnos vida y amarnos los unos a los otros. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Se necesita nacer de nuevo para poder hacer lo que Él hizo, seguirlo a Él con una nueva vida, entendiendo que ya no vivimos para nosotros, sino para agradar al Padre, siendo misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando nada de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando yo veo toda esa gente que salen a hacerle hurras a una persona que los va a esclavizar, yo me imagino los ángeles cuando la gente acepta, están aceptando que el diablo es el que gobierne sobre ellos. Ustedes, yo no sé si saben esto o no saben, pero dentro de las sentencias del plan de gobierno que tiene uno de ellos, está diciendo que como hay libertad de culto, se debe permitir el culto a Satanás, que haya cultos satánicos, pero prohibir el cristianismo porque el cristianismo hace división, mientras que el satanismo causa hermandad. Y entonces ya está ese decreto, y porque la iglesia, digo yo, la iglesia responsable de lo que vaya a pasar ahora, en lo que se va a elegir, porque el Señor está diciendo a través del Espíritu Santo por el apóstol Pablo que oremos por lo que está en eminencia para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. O acepta que este que promete que no va a haber fracking, que porque o prefiere que ese que dice que no va a hacer fracking pero va a traer el culto a Satanás. Nosotros tenemos 70 años de un pacto que se hizo sobre Colombia y por eso llevamos 70 años de esclavitud con esta gente que... ¿Cómo somos conocidos nosotros en el mundo? Tenaz, que los malos, que los comer. Eso en este 7 de agosto se cumplen los 70 años del cual se hizo juramento con sangre de la gente de Cali. Entonces, como está por fracturarse eso, quieren renovar esos votos de mantener esclavizada a esta nación. Pero la gente, eso sí no lo saben, no lo investigan. Eso sí no les importa. Pero cuando venga el Señor, le va a pedir cuentas a la iglesia, porque si va a haber juicio, va a comenzar por casa. Y todos los que escogieron que reine sobre nosotros, los que van a imponer o ya están imponiendo el culto a Satanás,
serán responsables por no tener arrepentimiento, porque piensan en la fauna y no piensan en su espíritu, no piensan en el espíritu de las descendencias que siguen. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Dijo, su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué ha pasado durante 2000 años? ¿Qué ha pasado de la esclavitud de esta gente? ¿Usted piensa que el Imperio Romano se acabó? ¿O ellos prefirieron Roma? Ellos dijeron que gobierna sobre nosotros Nerón, y escogieron que Roma reinara. Llevan 2000 años de separación hasta cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Prefirieron ser esclavos y ser perseguidos porque prefirieron, no, Barrabás, suéltenos a Barrabás y maten a Cristo. Bueno, estamos en lo mismo. Esta es una guerra espiritual por la libertad de esta nación, y nosotros como cristianos deberemos propender, según la Biblia, decir a quién, Padre Dios, ¿quién crees tú verdaderamente que está con nosotros los cristianos para que vamos quietos y reposadamente? ¿Quién? ¿Por quién crees tú? Padre, ay Padre, por favor, dales este pan nuestro de cada día para ver si de pronto se les abre la mollera. Y entienden que no es una cuestión de hacer una votación con las entrañas, con ira, sino como cristianos sensatos, que es lo que Dios quisiera para nosotros. Que quede una persona que gobierna este mundo ayudado por Satanás, como están haciendo brujerías, encantos y hechizos, donde todo el mundo está velado. Si a ellos fueron velados por la ley, nosotros estamos siendo velados por el príncipe de este mundo, que es el diablo, para que no nos suelte. Tenemos que orar. Mire, yo no estoy diciendo si votan o no votan, no sé. Estoy diciendo es que es responsabilidad de la iglesia, porque dice que si mi pueblo se humillare, ¿sí?, y si me viere y pidiere, yo sanaré su tierra. Si a usted no le parece que llevamos muchos años comiendo de la que hemos comido, y estos últimos 4 han sido lo peor, para volver a caer solamente que por el fracking, no sean tontos. No se dejen engañar como, no va a pasar nada, tranquilo. Bueno, no vamos a hacer esto. Yo no estoy diciendo, yo estoy llevando esto al punto de entender que esto es una guerra espiritual. Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, si fuera de derecha, según Mateo capítulo 25, yo soy de los que se sientan a la derecha. Y si usted no, usted mismo tendrá que decidir si es de ese lado o de qué lado es, porque en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, el que está en el cielo, después que nosotros hemos recibido, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria aquel que usted lee en Apocalipsis capítulo 1, él sentándose en su trono de gloria, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y en el 41 dice, y entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque ustedes se dejaron convencer. Los ángeles, que tienen un espíritu de seducción tan fuerte, que los van a hacer que preferiblemente entreguenme a Barrabás, que Barrabás reine sobre nosotros, que el diablo por el miedo. Yo digo que yo soy coherente con lo que dice la Biblia, solamente eso. A mí la Biblia me instruye, me ayuda, porque es el pan nuestro que el Padre Dios me da, el alimento, o sea, el consejo, el alimento que decía el consejo, lo que el Padre diga, Padre, aconséjeme, o sea, el pan nuestro de cada día, sabiendo que el Padre nuestro es el que está haciendo la voluntad en los cielos, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, o sea, lo que Él cree y le aconseja en el cielo, acéptelo aquí en la tierra, pero lea. Y hágase cristiano, o sea, seguidor de Cristo, con un entendimiento claro, no por la emoción, no por el odio, sino porque nosotros sabemos ahora para dónde vamos. Sabemos de dónde venimos, estábamos esclavos, entonces Cristo, ¿por qué murió? ¿Para que nosotros le entreguemos nuevamente la autoridad sobre nuestras vidas a alguien satánico, perverso? Yo no sé. Y eso comienza a mirarse desde cuando la gente ha sido dominada por esos espíritus de error, para que se rebelen contra este pueblo, que Dios verá qué hace con ellos. Deje que Él haga el juicio. ¿Usted para qué va a hacer juicio? Si usted es cristiano, solamente sea Cristo y diga, mire, usted tiene que ser bueno hasta con los mismos malos, hasta con los ingratos. Toda esta gente que se ingrata a uno, ay Señor, por favor, que alguien les predique, ¿sí o no? Que alguien les lleve la palabra, que alguien les lleve la luz, ábreles el entendimiento. Ore por esta nación. ¿Usted sabe que están echando polvo de muerte por toda Colombia?
Desde los aviones tiran polvo de muerto para que ese polvo de muerto con brujería que hacen, hechicería que hacen todos chamanes, y que una vez vi un pastor ahí poniendo las manos a un chamán de esos, ay, recibiendo poder y energía de un demonio de esos. Y la gente va allá a esa iglesia, la gente va allá a que ese chamán decida por usted porque habla de Dios. Y miran los antecedentes y uno diga, pero no sea sensato, tampoco. Reconozca de dónde viene, dónde está y para dónde va. Y así usted puede tomar una decisión honesta, porque en el capítulo 46, en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si los justos van a la vida eterna, y Cristo vino para darnos vida eterna, pero usted quiere que sobre usted reine las tinieblas, uno dice, ¿eso es lo que le están haciendo en su denominación? Yo no sé. Oremos. Padre, bendice nuestro espíritu, ayúdanos para que nosotros tengamos claridad de cuál sería tu voluntad para tu iglesia en estos tiempos, para Colombia y para nuestra familia, para mi propio espíritu, para que cuando oremos el Padre nuestro, sabiendo que tú eres el que estás viendo con la vida del Padre, que aunque te manifestaste como el Hijo del Hombre, eres el verdadero hombre que diste tu vida para liberarnos, para rescatarnos, para hacernos libres del miedo y de la muerte. Ayúdanos, por favor, para que seamos sensatos, coherentes contigo, que así como tú tienes voluntad en los cielos, pedimos que tú nos ayudes dándonos el pan, el consejo de cada día, para saber cómo llevamos y conducimos nuestras vidas en este mundo, para que seamos llamados también hijos del Altísimo. Bendice, por favor, nuestro espíritu, transfórmalo por el Espíritu Santo. Tú que nos permitiste unirnos a esta vida nueva por medio del bautismo, porque creímos que el Hijo del Hombre dio su vida para pagar el rescate por nosotros, que llevó en la cruz del madero nuestras culpas y soportó todo para liberarnos de esta esclavitud. Ayúdanos para que no caigamos en esclavitud a voluntad, sino que aprovechemos la libertad con la que tú nos has hecho libres para acercarnos a ti confiadamente todos los días. Que nosotros no elijamos a alguien que va a impedirnos y va a hacer la persecución a tu iglesia, sino que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente predicando el Evangelio, rescatando las vidas, que por el Espíritu Santo siempre estemos enseñando al mundo de pecado, de justicia y de juicio, siendo consecuentes con la vida nueva que tú nos has dado. Bendice nuestro espíritu, bendice la iglesia redimida por tu sangre, por favor bendice a todos los que han recibido el Espíritu Santo, para que tengamos claridad de verdaderamente la carne del Hijo del Hombre y su consejo, o en otras palabras, el pan de vida que darnos para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos y sobre todos los que hemos creído que la carne de Jesucristo es la verdadera carne y su sangre también es la verdadera. Que tengamos siempre el consejo del Padre como el pan nuestro de cada día para siempre. Amén. Amén.